Doctor en Educación y profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desarrolla investigación interdisciplinaria para comprender la mediación de los artefactos culturales en aprendizaje de conceptos y la mediación de los sistemas simbólicos y tecnológicos en la construcción de conocimiento científico. Su investigación puede ser aplicada al diseño de hipermedia educativo, diseño de representaciones, entre otras posibilidades. También nos acompaña la doctora María Luisa Zorrilla Abascal. Es doctora en Educación por la Universidad de East Anglia de Reino Unido, maestra en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Comunicación por la Universidad del Noreste. Sus líneas actuales de investigación son tecnologías, formación y modos de aprendizaje, y políticas, organización y trabajo académico con énfasis en la primera. Pertenece al cuerpo académico en consolidación, redes de aprendizaje e investigación en la educación. Le cedemos la palabra a la doctora María Luisa Zorrilla. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, muy buenos días. Hola Manuel, pues muchas gracias por el honor que me haces al permitirme presentar tu libro aquí en la Feria del Libro de la UAM. Preparé algunas notas que voy a ir siguiendo porque son muchos los puntos. Es un libro, como ustedes podrán ver, no tan light. Es un libro que tiene 5 capítulos. Hay muchos puntos que comentar, entonces si me permiten tengo un pequeño borrador que voy a ir siguiendo para no perderme un poco con todos estos temas, un poco para hacer más estructurada esta presentación. Entonces, bueno, pues empiezo por comentarles que siempre que leo un libro, pienso en un autor que se llama Pierre Levy, que escribió un libro que se llama ¿Qué es lo virtual? Pierre Levy explica que lo virtual no es lo digital como algunas personas piensan. Lo virtual es lo que existe en potencia. Y lo que existe en potencia se actualiza cada vez que alguien entra en contacto con eso que existe en potencia. Por ejemplo, les comento, pues, una semilla es un árbol en potencia. Y los libros en tanto tales son virtuales porque cada vez que alguien los lee hace una lectura diferente. Entonces los libros se actualizan cada vez que alguien los lee. Entonces la idea de esta presentación es compartir con ustedes mi lectura del libro de Manuel Aguilar. Es mi visión personal de esta lectura. Y bueno, pues ojalá que cada uno de ustedes también lea la obra y pudiéramos después discutir y compartir estas diferentes lecturas. Ahora, esta mirada de diferentes lecturas viene muy a propósito con lo que es el título de la obra de Manuel: Mapa conceptual, hipertexto, hipermedia y otros artefactos culturales para la construcción y comunicación del conocimiento. Y viene a cuento porque todos estos objetos, el mapa conceptual, el hipertexto y el hipermedia, suponen diferentes lecturas, diferentes trayectorias, diferentes recorridos. Y el libro de Manuel, aunque formalmente no es un mapa conceptual y tampoco es un hipertexto, también permite diferentes recorridos y diferentes lecturas. En esa interlocución inevitable que siempre se va a dar entre el lector y el autor, es esa conversación en silencio que cada vez que leemos un libro estamos realizando. Y bueno, pues de esta manera quien hace la lectura necesariamente trae a cuento otras lecturas y otras ideas, y esa es la lectura significativa. Entonces, siguiendo algunas de las propuestas del propio Manuel, yo estructuré mi presentación con 2 estrategias. Por eso digo que mi presentación es de enfoque y mi presentación también va a ser hipertextual. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿dónde está la laptop? ¿Dónde está el proyector? Si la presentación va a ser hipertextual, pero todo esto es en sentido conceptual, en sentido figurado. Y les voy a explicar por qué es de enfoque y por qué es hipertextual. Entonces, es de enfoque porque, al igual que en la propuesta del mapa conceptual de enfoque, primero voy a hacer una mirada panorámica y después me voy a enfocar en unos aspectos que quiero destacar del libro. Voy a llevarlos de la mano en esta lectura que hice yo de la obra. Y es hipertextual porque quiero compartir con ustedes algunas ideas que al tiempo de estar leyendo el libro de Manuel fueron surgiendo, algunas ideas que me trajeron a otros autores, a otras vivencias, y entonces esos son los hipervínculos que se crearon entre el libro de Manuel y mi propia lectura, a partir de mi propia lectura. Entonces por eso
en sentido figurado también esta presentación es hipertextual. Entonces, bueno, pues partiendo de esta mirada panorámica que les digo, les voy a decir que el libro consta de 5 capítulos y yo lo veo como dividido en 2 grandes bloques. Para mí el primer bloque abarca los capítulos 1, 2 y 3. Este bloque es más conceptual, es más teórico y también metodológico. Y la segunda parte del libro abarca los capítulos 4 y 5, que desde mi punto de vista ya son más aterrizados. Es en donde todo el proceso previo de discusión de Manuel ya se aterriza en una propuesta propia, teórica, práctica de Manuel. Entonces, los capítulos últimos, los 4 y 5, les digo, son más prácticos, son como más aterrizados. Ahora, en esta idea de la presentación de enfoque, pues me voy a ir capítulo por capítulo. Entonces, les puedo comentar, si hacemos un acercamiento, un zoom in, un enfoque precisamente al capítulo 1, vamos a encontrar que este capítulo Manuel lo dedica a desarrollar el concepto de representación externa. ¿Sí? Todos representamos dentro de nuestro cerebro las ideas, pero esas representaciones nadie las puede ver hasta que las exteriorizamos. Por eso Manuel habla de la representación externa. Y él habla de una representación externa muy particular, que es la representación visual conceptual. Este tipo de representación normalmente combina imagen y texto. Entonces, en este primer capítulo, Manuel explora estos conceptos y también las funciones de las representaciones, que cumplen muchas diferentes funciones, como herramientas mentales, como interfaces de navegación y acceso a la información, como técnicas de representación y como modelos para la reflexión y la construcción teórica. También Manuel propone diferentes niveles de análisis para estas representaciones, porque se pueden analizar como productos, que son productos físicos y externos a las personas, pero también se pueden analizar como procesos internos del sujeto que se exteriorizan, como decía hace un momento, a partir de las propias representaciones. También Manuel en este capítulo plantea que estas representaciones se transforman y se potencian a partir del uso de las tecnologías de información y comunicación. Precisamente estas tecnologías son las que permiten que estas representaciones, antes planas o limitadas a una hoja de papel, pueden tener un espacio infinito, pueden tener una profundidad, que es lo que les permite el hipertexto, el hipermedia. Entonces, precisamente las TIC llegan a potenciar estas representaciones y creo que uno de los grandes aportes de Manuel es precisamente descubrir esas posibilidades que las tecnologías brindan a una representación muy particular, que es el mapa conceptual, y eso lo vamos a ver un poco más adelante en esta exploración que hago de su libro. Ahora, desenfoco el capítulo 1 y me voy a enfocar en el capítulo 2, en este recorrido de enfoque. En este capítulo 2, Manuel principalmente se dedica a plantear un análisis de diferentes perspectivas teórico-metodológicas para su tarea. Discute con diferentes aproximaciones y principalmente plantea las posibilidades que ofrece la aproximación desde la mirada de la tecnología educativa, que finalmente Manuel decide descartar porque no funciona para sus propósitos, y finalmente lo aborda desde la mirada sociocultural. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para mi primer hipervínculo, ¿no? Como les decía, esta presentación es hipertextual, entonces aquí viene el primer hipervínculo. Yo he trabajado algunos años desde una teoría que se llama los estudios culturales, que es una aproximación muy usada en el área de comunicación, y encuentro mucha cercanía con esta propuesta que hace Manuel desde la teoría sociocultural. Finalmente son parientes cercanos y entonces necesariamente resuena en mi lectura lo que son los estudios culturales. Manuel habla del mapa conceptual y en general de las representaciones externas como artefactos culturales. Los estudios culturales, la Escuela de Estudios Culturales habla de objetos culturales. Como pueden ver, entre artefactos y objetos culturales hay una cercanía muy clara. También Manuel, a partir de los estudios socioculturales, habla del contexto de la producción de estos artefactos, y los estudios culturales, en una de sus líneas, hablan precisamente de actores y procesos de producción de los objetos culturales. Entonces está otra vez muy clara esta resonancia. Y finalmente Manuel plantea, a partir nuevamente de estudios socioculturales, estos personajes clave en la construcción de las representaciones, el autor y el lector. Y bueno, al final los estudios culturales pues tienen una gran línea que se llama los estudios de la recepción, en donde se ve precisamente cómo los públicos reciben estos objetos culturales.
Termino esta pausa hipertextual que disparó el libro de Manuel y sigo leyendo el capítulo 2 y me encuentro con los primeros ejemplos concretos de las representaciones externas a las que se refiere Manuel. Dicen por ahí que el buen juez por su casa empieza, y pues Manuel es congruente con todo lo que plantea, y en su capítulo 2 presenta varios mapas conceptuales que nos ayudan a comprender de manera mucho más clara, mucho más acompañada de la mirada de Manuel estos conceptos con los que está trabajando. Entonces, estos mapas que presenta Manuel precisamente ayudan a explicar el concepto de representación visual conceptual, los ejes temáticos del libro, los conceptos articuladores de su investigación y también los diferentes sistemas conceptuales que se entretejen en su trabajo. Desenfoco el capítulo 2 y paso al capítulo 3, que me parece el más complejo del libro. El capítulo 3 realmente es muy rico, es muy profundo, porque Manuel nos ofrece algo que no todos los investigadores ofrecen, que es precisamente ese diálogo interno que él hace con todos los autores que revisó para su investigación. Él nos da, yo siento un poco como el detrás de cámaras, ¿no? de este proceso de discusión, de diálogo con muy diversos autores. Entonces, ahí nos devela precisamente esta discusión teórico-conceptual con diferentes escuelas del pensamiento y con diferentes perspectivas disciplinares. Y me parece que esto constituye un ejemplo muy claro de lo que es la investigación interdisciplinaria. Se habla mucho de este tipo de investigación, pero creo que no tan a menudo la vemos con la claridad que se percibe en el trabajo de Manuel. Y esto, bueno, pues es una tendencia actual, sobre todo cuando queremos estudiar objetos complejos, como el tipo de representaciones a las que Manuel se está acercando. Él discute en este capítulo conceptualizaciones y funciones de las representaciones externas, sus procesos de construcción, de lectura, y también nos hace un recorrido por diferentes ejemplos históricos y actuales de representaciones externas. Y este recorrido es histórico porque se remonta a varios siglos atrás. Manuel incluso nos presenta, por ejemplo, un análisis desde la portada del libro de Leviatán de Hobbes de 1651 y nos trae ejemplos más contemporáneos. En este recorrido histórico hago otra pausa para traer a cuento mi segundo hipervínculo. En este recorrido Manuel presenta un ejemplo que es un mapa que construyó Snow. Era un investigador que estaba tratando de desentrañar qué pasaba con una epidemia de cólera en Londres, y a partir de un mapa, de una representación gráfica, logra ubicar el origen de esa epidemia. Y este ejemplo que presenta Manuel se convierte en un hipervínculo para mí, porque yo ya conocía este ejemplo, porque lo habíamos utilizado en un seminario que ofrecimos el semestre pasado acerca de infografías. Y entonces, pues estudiamos este ejemplo. Y bueno, pues traigo a cuento también las infografías porque pues están como muy de moda, ¿no? Y finalmente también son organizadores gráficos, ¿no? Entonces, pues son muy cercanas a toda la reflexión que hace Manuel. Pero bueno, termina mi digresión, mi hipervínculo, y regreso al libro de Manuel, vuelvo al capítulo 3 y encuentro una discusión que me parece muy estimulante en torno a lo que es el peso específico que tiene la mirada del autor de una representación, porque en esa mirada el autor decide qué hace evidente, pero también qué deja en la opacidad, y esto es muy importante, ¿no? Entonces, al final, la lectura no está solo en el que la lee, ¿no? Hay una lectura previa de quien hace esa representación, de quien la construye. El capítulo también, como les digo, es rico, es intenso. Este capítulo 3 también explora el concepto de la ilustración, la noción de las metáforas visuales, hace precisiones que son importantes respecto al propio mapa conceptual, y me parece que esta precisión que hace Manuel es muy importante porque dice: el mapa conceptual es una representación mediadora del conocimiento, y esto lo explora él en forma muy acertada más adelante, y no es un simplificador. De pronto siempre pensamos en todas las representaciones gráficas, en los esquemas, en los mapas, siempre como simplificaciones, y a mí me parece que esta distinción de denominarlos mediadores del conocimiento es muy clara, es muy rica, y Manuel la explora con suficiente profundidad en su obra. También el autor en este capítulo distingue entre representaciones externas y representaciones internas o mentales.
entre representaciones culturales y explícitas y representaciones simbólicas e implícitas. Todas estas posibilidades las explora en el capítulo, las técnicas, las tecnologías y los soportes de esas representaciones, que vienen muy a cuento en el libro de Manuel, porque al final toda su exploración tiene que ver con la incorporación de ciertas técnicas, de ciertas tecnologías, y de cómo provocan cambios esas técnicas, estos cambios materiales en las técnicas provocan cambios en la escritura. Y esto despierta en mí un tercer hipervínculo. Y precisamente trae a cuento ideas de un autor que me gusta mucho, y siempre todos los que me conocen un poquito van a decir, ay, Henry Jenkins, pues sí, ni modo, siempre pienso en él, ¿qué quieren? Entonces, cuando Manuel dice que estas técnicas y estas tecnologías traen a cuento estos cambios, pues sí pienso en esto que Henry Jenkins llama el pensamiento distribuido. Y él nos explica que ahora pues ya no estamos limitados a los límites de nuestro propio cerebro. Con todos los artefactos tecnológicos que existen, muchas de las funciones en las que antes dependíamos totalmente de nuestro cerebro, ahora las estamos delegando en artefactos, ¿no? Mucha gente antes se sabía de memoria todos los teléfonos, ¿no? Ahora la gente pues confía en la memoria de su teléfono, y si se borra pues es una pena porque no lo sabemos ningún teléfono ni el propio, ¿no? También, por ejemplo, cómo las tecnologías han transformado nuestro proceso de escritura, ¿no? Antes, para escribir, cuando escribíamos en papel y con un lápiz, teníamos que estructurar las ideas en nuestro cerebro y después plasmarlas, porque no podíamos sobre la marcha estar haciendo un tachonadero y recortar. Bueno, sí podíamos, pero podía quedar una cosa verdaderamente monstruosa, ¿no? En cambio, ahora con los procesadores de texto, el proceso de escritura no sucede aquí adentro, sucede frente a nuestros ojos. Estamos mirando cómo pensamos cuando escribimos con un procesador de texto. Estamos viendo cómo se desarrolla el proceso, y sobre la marcha, en tiempo real, en vivo, estamos editando, esto lo paso para arriba, esto aquí lo cambio. En tiempo real estamos editando ese proceso, estamos pensando diferente la escritura. Lo mismo pasa con los propios mapas conceptuales. No es lo mismo hacer un mapa conceptual con lápiz sobre un papel que hacerlo con CMap Tools. ¿Por qué? Porque otra vez el proceso de diseñar, de crear el mapa sucede frente a nuestros ojos en la pantalla, con una herramienta que nos permite hacer cosas en el momento, editar, cambiar, muevo este elemento de aquí para allá. Entonces sucede de manera diferente. Entonces, todo esto tiene que ver con esto que Manuel plantea de los cambios materiales, de los cambios en las herramientas, de los cambios en los soportes. También me hace pensar que realmente esto no cambia necesariamente las técnicas de escritura, realmente lo que cambia son nuestras formas de pensar. Entonces, bueno, pues termino este hipervínculo que ha traído a cuento el libro de Manuel. Y bueno, a estas alturas ya estoy impaciente, porque déjenme decirles que desde el capítulo 1, desde la introducción, Manuel promete compartir con nosotros 3 maravillosas propuestas que todavía no he visto, y ya estoy terminando el capítulo 4, no es cierto, el capítulo 3. Y bueno, pues estoy clara que Manuel está reservando la aparición de sus 3 propuestas para el final, como las grandes divas que hacen su aparición en el momento final de la obra. Entonces desenfoco el capítulo 3, llego al capítulo 4, y aquí el discurso cambia, es más aterrizado, hay más ejemplos. Entonces aquí Manuel discute la transformación del mapa conceptual. Y nos dice, voy a citar un parrafito breve del propio libro de Manuel, y dice: el mapa conceptual de enfoque, que es una de sus propuestas que todavía no nos explica, y el mediador hipertexto, que es la otra propuesta y que todavía no sabemos qué es, no nacen en contradicción con el mapa conceptual, pero se desarrollan diversificando e inaugurando nuevas funciones representacionales, lo que exige nuevas estrategias de interpretación y análisis. Esto es la página 125. Entonces él nos dice que las prácticas de uso y de investigación del mapa conceptual pueden en ocasiones tomar distancia de la teoría que les dio origen. Entonces, esta apropiación del mapa conceptual por parte de Manuel y su transformación ulterior me hacen pensar como en una versión recargada, ¿no? En una versión reloaded del mapa conceptual que nos plantea Manuel, y esto activa otro hipervínculo en esta lectura que estoy haciendo del libro de Manuel, y me lleva otra vez a los estudios culturales precisamente, que plantean las transformaciones de los objetos culturales a partir de sus usos. Y el ejemplo más claro de esto es el teléfono celular.
El teléfono celular, como todos sabemos, pues nació como la versión móvil del teléfono a la antigüita, ¿no? El teléfono a la antigüita pues nada más era para hablar y nada más lo usábamos para hablar. Y luego viene el celular y pues se supone que era nada más la versión móvil y pues era para hablar. Pero de pronto descubrimos que servía para muchas cosas más y empezamos a usarlo para un montón de cosas y además los fabricantes se dieron cuenta y empezaron a otorgarle un montón de funciones adicionales. Entonces, actualmente pues ya muchos tal vez casi ni lo usamos para hablar, pero lo usamos para mandar textos, para recibir y mandar correos, para escuchar música, para tomar fotos, como reloj despertador, como calculadora. Lo usamos también para, bueno, para jugar, para lo que se les ocurra, dependiendo de las aplicaciones y servicios que tengamos. Entonces, los usos de este artefacto, que era para una cosa y acabó siendo para otra, pues se modificaron a partir de los propios usuarios. Entonces, esto mismo pasa con el mapa conceptual. También me trae a cuento otro ejemplo de que lo que nos ha pasado en EWAEM, porque yo trabajo aquí en EWAEM en la universidad, que bueno, los que crearon Moodle pensaron que era para una cosa, pero nosotros en EWAEM lo usamos para muchas cosas más que los desarrolladores tal vez nunca se imaginaron. Entonces, pues Manuel hace lo mismo con el mapa conceptual y le otorga nuevas funciones, nuevas dimensiones, nuevos contextos. Y esto es una potencialización del mapa conceptual. Manuel, en este proceso de potencializarlo, de recargarlo, como yo digo, lo desarma, distingue sus partes teóricas y sus partes técnicas, explora sus usos, sus aplicaciones, desentraña sus componentes, sus lógicas funcionales y de construcción. Revisa las estructuras, las jerarquías, los conceptos, las ligas, las proposiciones y deconstruye su lectura. O tal vez deberíamos decir sus lecturas, porque un mapa conceptual, como decíamos, al igual que los hipertextos, tiene una infinidad de lecturas. Finalmente, el autor revisa diferentes aproximaciones que ha habido desde la investigación hasta el mapa conceptual. Ahora desenfoco el capítulo 4 y llego al capítulo 5 y bueno, verdaderamente ya estoy impaciente. Digo, bueno, ahora sí, creo que Manuel ahora sí nos va a presentar sus 3 propuestas maravillosas. Y explica él cómo nacen estas propuestas a partir de necesidades específicas que detectó en cursos de educación a distancia. Discute aquí los conceptos de hipertexto, hipermedia e interfaz. Y bueno, aquí verdaderamente se multiplican las conexiones hipertextuales para mí, porque estos son temas que yo he trabajado en los últimos años, pero no los voy a distraer. Son tantas las conexiones que se disparan en este capítulo que prefiero regresar al capítulo de Manuel. Y finalmente, la tierra prometida, las 3 propuestas de Manuel, que bueno, sus tres propuestas, no sé si debería platicarles en qué consisten, porque a fin de cuentas a mí me llevó a leer todo el libro para llegar a ellas y es como la cereza del pastel, ¿no? Lo ideal sería que pues las descubran ustedes mismos a partir de la lectura del libro de Manuel, pero bueno, les puedo dar una probadita. Les puedo decir que 2 de estas propuestas son el mediador hipertexto y el mapa conceptual de enfoque. Y estas 2 propuestas son variantes potenciadas del mapa conceptual a partir del uso de las tecnologías. Desde mi punto de vista, sus 2 características más importantes son que son interactivas y tienen aplicaciones didácticas. El resto tendrán que descubrirlo leyendo el libro. Ahora, la tercera propuesta se llama el mapa conceptual horizontal. Me parece que a diferencia de las 2 anteriores es más sencillo porque es una solución gráfica para aprovechar mejor el espacio y mejorar la legibilidad del mapa conceptual, pero no por ser más sencilla es menos interesante. Y bueno, también los invito a descubrir cómo es esta propuesta del mapa conceptual horizontal. Además, Manuel nos da un valor agregado porque no nada más nos presenta sus propuestas, sino que nos explica los procedimientos para desarrollarlas y nos da ejemplos de aplicaciones. Y esto hace que el libro sea mucho más práctico y mucho más vivencial. Termino la lectura definitivamente con un buen sabor de boca y además con muchas ideas para aplicar lo que Manuel propone en su libro. Ahora, les puedo decir que hay una cosa que me queda de ver y lo tengo que decir, Manuel Limón. El libro es congruente con su contenido definitivamente. Manuel incluye muchas representaciones visuales conceptuales a lo largo del libro que pues son congruentes con lo que él está planteando, pero nos queda de ver en cuanto a posibilidades hipertextuales e hipermediales.
A mí me hubiera gustado mucho que los ejemplos del mediador hipertexto, del mapa conceptual, los pudiera haber yo explorado en los espacios en línea y no solo imaginarlos a partir de representaciones sobre el papel. Y esto me lleva a un último hipervínculo, que es un libro que leí hace poco de Henry Jenkins, déjenme decirles, que se llama Spreadable Media, que pues es algo así como los medios que se dispersan, algo así, ¿no? Y ese libro habla, entre muchos otros temas, habla por ejemplo de las narrativas transmedia. Y en ese sentido el libro es congruente porque el libro mismo es transmedia. El libro existe, bueno, en formato impreso y en ebook, pero lo interesante es que hubo muchas aportaciones que quedaron fuera del libro. Hay muchos ensayos que no están en el libro, pero que Jenkins y sus coautores decidieron no dejarlos, pues nada más, ay, pues ya no ocupo tu capítulo, qué pena, sino que los pusieron en línea. Y eso llaman ellos que es el libro expandido o el libro aumentado, que finalmente pues es parte de la teoría transmedia. Entonces es interesante porque cuando uno está leyendo el libro de Jenkins, a menudo él se refiere a esas partes del libro que están afuera del libro. Y entonces se refiere al ensayo de fulanito de tal que forma parte del libro expandido y que no vamos a encontrar en el libro de papel y que tenemos que ir a la web para encontrar esa otra parte del libro que no está ahí. Entonces yo creo que el libro de Manuel, por su temática, por su naturaleza, tiene un gran potencial para que en una segunda edición sea hipertextual, hipermedia y transmedia, ¿por qué no? Ya sé que igual Manuel todavía no está en la onda transmedia, no le gusta la onda transmedia, pero bueno. Y finalmente, bueno, creo que es un libro muy ameno, muy interesante, es una propuesta original la que trae a cuento Manuel, y además una propuesta interdisciplinaria muy rica. Y bueno, pues no me resta más que felicitarlo muy ampliamente y agradecerle por compartir con nosotros este viaje que hizo para construir el libro, todo el detrás de cámaras de su reflexión tan profunda, tan sesuda, y que finalmente lo ha llevado a nuevos escenarios de uso de este artefacto cultural que es el mapa conceptual. Pues muchas gracias por su atención. Y bueno, ahora si les parece, pues vamos a poder escuchar de viva voz del autor algunas ideas que seguramente tal vez debe hacer precisiones de cosas que tal vez yo no entendí, o tal vez cosas que él hubiera querido que yo dijera y que no dije. Y bueno, pues me gustaría mucho que Manuel completara esta lectura, que como dije desde el principio es mi lectura, es muy personal, la compartí con ustedes, pero me gustaría que ahora Manuel, como autor del libro, pues nos comparta su lectura y algunas de sus visiones. Gracias. Bueno, pues agradezco a todos ustedes por acá y a María Luisa por la atenta lectura. Creo que lo leyó más atentamente que yo después de la revisión. Agradezco muchísimo esas lecturas y los comentarios, porque efectivamente esto es lo que es una sensación muy interesante, ¿no? El discutir a partir de una idea que está fijada en un texto, ¿no? Todos los que hemos escrito algún libro en estos procesos, la discusión tiene una mezcla entre lo personal y lo externo, ¿no? No es lo mismo platicar de lo que nos pasó en el día, ¿no?, a estar platicando con respecto a un libro, ¿no? Y entonces pues siempre agradezco estas lecturas y esta posibilidad de platicar las ideas ya ahí fijas, ¿no? Como decía María Luisa cuando recuperaba alguno de los capítulos, ¿no?, en una discusión que establezco en el libro junto con otros autores, pues el autor trata por todos los medios de controlar su representación, ¿no? Trata por todos los medios de fijar las ideas en el texto y trata de evitar otras interpretaciones distintas a la intención del texto, en una gran paradoja, ¿no?, con la idea de que se generen nuevas interpretaciones. Y creo que María Luisa ofrece varios hipervínculos muy interesantes para seguirlos académicamente y en otras discusiones con mayor énfasis de cafeína y Coca-Colas bien frías con hielo. Bueno, la deuda, sí, es muy interesante. Sí voy a contestar algunas cosas que dijo María Luisa, porque
son observaciones muy importantes en estos textos. Sí, la deuda, este texto faltó un sitio de internet, se me empezó a complicar muchísimo algo que discuto muy breve en el libro y que tal vez ameritaba una mayor discusión, que es el gran problema de los copyrights. Yo tenía mucho más imágenes, el libro originalmente contenía el doble de análisis de imágenes, pero no conseguí los derechos o tardaban mucho los derechos, tal vez si me los hubieran concedido. Entonces reduje las imágenes a aquellas que podía conseguir libremente en internet y que decía claramente en internet que podían ser utilizados para fines no comerciales, ¿no? Y bueno, fue una búsqueda muy interesante porque la misma imagen que estaba en una página no se podía usar, tenía que ser la de otra página. Y bueno, algunas de las cosas que realicé pues contenían a su vez otros textos de los cuales yo no tenía permiso, y entonces me pareció una gran dificultad proponer esto, pero creo que ahora estamos produciendo nuevos artefactos y nuevos productos de los cuales somos propietarios ya mayormente, y pues en una segunda edición podríamos incluir otros ejemplos de los cuales sí podríamos mostrar, ¿no? Pero es interesante porque eso es lo que está pasando. Fíjense, en una reflexión sobre la imagen, nosotros podemos citar en un libro cualquier párrafo de otro texto, pero si agarramos un fragmento de imagen no la podemos poner porque las imágenes tienen copyright. A pesar de que hagamos la hermenéutica más intelectiva y digamos, no, es un texto, la imagen es un texto y podemos interpretarlas, para fines de las entidades editoriales en sí, pero es una imagen y tienes que pagar derechos por la imagen. Por eso yo he empezado a utilizar en mis libros, aquí viene un detalle oculto en el libro, se los voy a dar como hay varias pistas por ahí, eso lo aprendí cuando leí una novela transmedia, aunque dicen que no me gusta, se llama La flauta de Acuario, de una autora, María Luisa Zorrilla. Hay pistas en el libro de mi transgresión a este tipo de imposiciones de las compañías editoriales. Uno de ellos es que tengo un índice de mapas conceptuales y un índice de figuras, de tal manera que si alguien desea citar el mapa conceptual, pues yo dedico un libro para demostrar que no es una figura, y entonces podrían citar el mapa conceptual sin transgredir ningún tipo de ley editorial, ¿no? Y bueno, en eso estamos, en el propio Congreso de Mapas Conceptuales lo he propuesto, y los propios revisores de los cuales yo soy parte pues me han dicho a veces, no es mapa conceptual 1 ni 2, es figura. Yo digo, sí, pero agarren la onda. Pero bueno, ya poco a poco iremos cambiando este tipo de formas de ver las distintas representaciones, ¿no? Una función que le faltó decir a María Elisa de los celulares es leer la novela hipermedia, porque mencionó muchas, etc. Bueno, yo quería más bien cerrar mi intervención, tal vez abrir un poco a las preguntas, pero sí ubicar para qué sirve este texto, ¿no? Aparte de provocarnos ideas y poderlas conversar en estas distintas posibilidades de hipervínculos intelectuales, pues el libro contiene, hace 2 o 3 años presentábamos un libro que es el mapa conceptual, la didáctica del mapa conceptual en la educación superior, y decíamos que ese era el libro 2, ¿no? A pesar de que había salido primero, y este era el libro 1, porque era el que contenía los antecedentes, la lógica analítica de los mapas conceptuales. Y entonces, ¿para qué funciona este libro? Miren, les voy a decir otro truco de por qué mi título tan feo, porque fue muy criticado mi título, y yo me aferré a otras cosas que no pude defender, ¿no? Como por ejemplo, ya les contaré aquí luego en corto la cuestión de la portada, que ¡qué barbaridad! Es una anécdota que espero que alguna vez la recojan y la pongan junto con la anécdota de Hobbes tratando de controlar el diseño de la portada de Leviatán. Pero bueno, algo así me pasó. Pero el punto interesante es que me decían, oye, qué título tan horrible, ni lo recuerdo, ¿no?
es como mapa conceptual, hipertextas, sabritas y refrescos, ¿cómo? ¿Qué más es, no? Y yo les decía, sí, pero es que es un libro. Generalmente ahora fíjense, los libros los conocemos más por internet, las visitas a las librerías. En México sigue siendo importante la librería como una fuente de distribución, pero en muchas partes del mundo, conforme se ha ido dominando la literatura electrónica, pues los libros exhiben los bestsellers. Si uno quiere un libro académico, universitario, no van a estar exhibidos en las librerías, esas están en internet. Y yo diría, ¿cómo buscarían mi libro? ¿Pondrían mi nombre completo, Manuel Francisco Aguilar Tamayo? Pues no, pues si en el posgrado soy el doctor Francisco Tamayo, y no, entonces no van a poner mi nombre. Lo que más probablemente pase es que aquellos que estén interesados por estos temas van a poner en un buscador de internet mapa conceptual, hipermedia, aprendizaje. ¿Y quién va a salir ahí? Alguien que ande más en la onda aquí, vigosquiana, cultural, por ejemplo, un señor que está aquí en la parte, que lo conservo en la visión periférica para no verlo directamente, pero tenerlo vigilando, escribiría Vygotsky, artefactos, Werch, en contra de todo eso, de todo eso lo anticognitivo. Entonces, ese señor aparecería ahí. Entonces, esas son unas de las cuestiones. El libro permite analizar, como, bueno, María Luisa ya comentó las particularidades, y es un libro que puede dar elementos para generar ideas en la educación, en el diseño. Cuando hablo del diseño, el diseño de software, ¿no? Y bueno, pues espero que un anuncio muy importante, está a la venta en el stand de la UAM, que es el primero de allá. No, todavía no salgan corriendo a comprarlo, todavía no. Sí, es precio feria, un precio muy bueno, incluso yo voy a ir a comprar unos, porque me salen más baratos que los que yo tengo, y es un muy buen precio. Pueden ir después, porque antes tienen el precio normal, después de que terminemos es el precio feria. Ahí puedo, y en un extraordinario ejercicio de ego, podría ponerles yo el precio también ahí en el libro. Pues, bueno, regreso el micrófono a María Luisa, y me gustaría más bien, si alguien tiene algunas ideas o preguntas, tenemos unos 13 minutos, 43 segundos para compartir. Gracias, pues aquí está el micrófono a su disposición. Yo necesito que alguien del club de fans de Manuel hable, por favor, porque aquí están todos. Si tienen comentarios, preguntas. Hola, bueno, me voy a poner de pie. Muy buenas tardes a todos. Pues yo soy aquí súper fan del doctor Manuel, alumna desde la licenciatura, y bueno, pues agradecerle al doctor que por fin haya podido sistematizar esa experiencia, que sabemos que es parte también de su trabajo doctoral, toda esta contenido y sistematización sobre el mapa conceptual. Pues agradecerle el poder pues darnos o proporcionarnos un poco más sobre el mapa conceptual. Yo más bien quisiera pues aquí expresar que yo y algunos que están aquí del grupo de fans del mapa conceptual, pues más bien expresar que el mapa conceptual es una herramienta que nos ha facilitado en muchos aspectos a nivel licenciatura, maestría, y ahora en el doctorado estamos utilizando esta herramienta. Es una herramienta que sí, en el primer libro que salió nos habla más bien sobre el contenido que nos ha podido ayudar a estudiar o hacer alguna tesis en cuestión de investigación. Y bueno, ahora nos muestra más bien el recorrido que tiene esta representación, y pues yo más que nada los invitaría a que exploraran el libro. Está muy interesante, a mí me gustó muy bien esta explicación que dio la doctora, muy entendible, y pues felicitar al doctor por este libro.
¿Algún otro comentario o pregunta? Aprovechen los minutos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Roxana. Soy estudiante de la maestría de aquí de ICE en investigación educativa y orgullosamente soy alumna tutorada del doctor Manuel, también parte del club de fans. Y bueno, yo ya empecé a leer el libro, de hecho lo estoy utilizando para sustentar mi tesis como parte del marco teórico. Yo estoy analizando lo que es la tutoría con soporte media, también un modelo desarrollado por el doctor Manuel, y pues este libro a mí me ha permitido comprender lo que sucede en este escenario, pues analizar las representaciones visuales conceptuales, que es un término que él también desarrolla en este texto, y pues poder descubrir cosas que en otros escenarios de tutoría no ocurren, porque carecen de este elemento que es la representación visual conceptual. Entonces yo les invito a que pues lean el libro, es algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. A mí me hubiera gustado leerlo desde la licenciatura, quizás hubiera descubierto que pues esta cuestión, estos temas también me gustan y pues me han apasionado bastante. Muchas gracias, doctor, y felicidades. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás tenemos una pregunta hasta el fondo, por favor. Si puedes levantar otra vez la mano para el micrófono, gracias. Sí, buenos días, doctor. Nada más también, igual felicitarlo. Aquí algunos de los estudiantes que participamos juntos en esta aventura de la educación nos acompañan y tienen esta idea de lo difícil que es el mapa conceptual. Sin embargo, dentro del modelo universitario está caracterizada como una de las principales herramientas para el aprendizaje. Entonces, pues nada más felicitarlo porque usted sigue trabajando en esto muy acorde con lo que se requiere para que los alumnos aprendan, para que los alumnos conceptualicen y más allá, como todos están hablando de la experiencia en posgrado, así como que de repente los veo como que dicen, ¿ya nosotros qué? ¿No? Entonces sí, esta herramienta didáctica yo la utilizo para todo, ya me he apropiado de ella, ya no nada más la domino y quiero recalcar toda esta labor tan importante que hace usted haciendo la investigación y bueno, estoy sorprendida que ahora ya esté trabajando sobre el mapa horizontal, ¿no? Que tanto había usted ya pensado desde antes, ¿no? Entonces le agradezco esta oportunidad y bueno, a nombre mío y de mis alumnos que vinieron aquí, que no saben qué está pasando, pero que les pongo mapas conceptuales y que dicen nosotros no queremos hacer mapas conceptuales, ¿no? Entonces, poco a poco para que los traje para que vayan viendo, ¿no? Las perspectivas que tiene el mapa conceptual y esto que a mí me interesaría también trabajar mucho como un recurso que ellos pueden compartir, ¿no? Esto de que pueden hacer un mapa colaborativo a distancia, todas estas experiencias que no hemos explorado aún. Gracias. Bueno, Denise, luego el doctor Jorge y luego Enrique. No, es en relación al comentario de la profesora. Pues es más bien como la pregunta de cómo un poco perderle el miedo a los mapas conceptuales o cómo agarrarle el gusto, ¿no? Más bien es esa pregunta. Felicidades, doctor. Pues siempre se quedan unos en el camino. No, bueno, el mapa conceptual acompaña una experiencia de aprendizaje y cuando uno se emociona con el aprendizaje, cuando logras el primer clic cognitivo, sea haciendo mapas conceptuales o no, cuando logras entender algo, cuando te llega ese momento de decir, oh, entendí, de eso se trata, oh, por fin, ese clic cognitivo siempre es emocionante. Entonces,
si estás aprendiendo y te ayudas del mapa o de otras herramientas, va a ocurrir constantemente, y esa es la forma de emocionarse, ¿no? Ahora, para hacer un buen mapa hay que hacer muchos mapas, ¿no? Y entonces para eso es importante la herramienta, porque facilita mucho la reelaboración. Entonces la reelaboración es el proceso más importante en el aprendizaje, no la repetición, sino la reelaboración de la idea, la reelaboración del proceso, del pensamiento, y para eso sirve muy bien el mapa conceptual, ¿no? Es más fácil reelaborar un mapa que reelaborar un ensayo de 40 páginas, ¿no? Entonces puede ser el inicio, eso no excluye la necesidad y el valor de hacer un ensayo de 40 páginas, ¿no? Gracias. Buenos días a todos. Primeramente quisiera felicitar al doctor Manuel por este trabajo. Yo creo que cuando se hace un mapa conceptual es uno de los niveles de complejidad más altos que tiene la representación lingüística. Y me atrevo a decir esto porque requiere primeramente conocimiento. Y como bien dice el doctor, en este caso, si no leemos, difícilmente conoceríamos. El siguiente paso yo creo que es, como él bien dice en su libro, organizar este conocimiento y representarlo de una forma estructurada y lógica que permita una continuidad del conocimiento y además, algo que es importante, que no haya una contradicción. Algo que ocurre en los mapas es que aparentemente es una representación sencilla, pero detrás de eso hay un trabajo enorme. Y como dice el doctor, para hacer un buen mapa, no solamente se necesitan hacer otros mapas anteriormente, sino tener un conocimiento experto sobre el tema. Y yo creo que hay una exigencia mayor cada vez que se hace un mapa, diríamos, sobre una temática. La diferencia que hay entre los mapas mentales, veríamos que en el caso del mapa conceptual, como lo dice su término, son conceptos, y esto se vincula con procesos intelectuales como de pensamiento, inteligencia, razonamiento y lógica. Y el trabajo que ha venido haciendo el doctor Manuel en este sentido al dar cursos sobre la representación con mapas conceptuales, a mí me parece muy loable, lo felicito y ojalá que siga desarrollando este tema que es muy interesante. Solamente tengo una duda, que sería, ¿por qué llamar representaciones internas y externas? Porque veríamos que en sentido estricto caeríamos en una situación dualista. Yo más bien creo que sería una representación de una forma lingüística compleja más que interna. Esa es mi opinión. Bueno, gracias, Juan. Ya tenemos el tema del siguiente seminario. Difícilmente puedo contestar, pero sí, ese es una de las elementos a desarrollar ya en una lógica más conceptual. Y bueno, ahora le doy la palabra a Enrique. Nos quedan 4 minutos. En 1 minuto menos 3 segundos. Muchas gracias. Mire, no conozco el libro porque ni en la Gandhi lo hallé todavía. Era un problema de la Gandhi. Pero sí quiero felicitarte porque por vez primera escuché a este doctor hablar de representación. Eso es un gran impacto de esta presentación. Nunca lo había oído aceptar que existe la representación. Eso es un gran triunfo de este libro, que por lo demás es el número 1 del 2 que se presentó hace 2 años.
Ya faltaría el número 3, que sería las deudas, que se puede llamar así, las deudas con la doctora Zorrilla. Pero creo que además de ello, es loable felicitarlo, doctor Santa Claus, porque le ha regalado a toda esta bola de jóvenes un material para que se pongan a reflexionar cómo le hacen para aprender, cómo le hacen para construir en su cabecita dentro, es decir, internamente, aunque el doctor diga que no, una representación de la realidad, porque la realidad está afuera, no cabe duda, como sé que tú estás allá, aunque yo tenga una representación de ti acá. Y acá y allá no son lo mismo, esto se refiere allá. Meterse esos temas en el libro 3, que ya está cantada la promesa, no cabe duda que también vale la pena seguir explorando esa beta cognitiva de la representación como herramienta, como artefacto y como instrumento. No solamente el CIMEIP Tools, porque finalmente creo que nosotros, incluyendo a don Manuel, empezamos a mano limpia haciendo mapas conceptuales. Tiempo a cuando Novak se le ocurrió publicar aquel libro. Pero hoy hay artefactos externos y muchas cosas más. Como no me quiero acabar el tiempo, lo único que quiero decir es que solo a fuerza de escribir poesía se deja de escribir poesía a la fuerza. Solo a fuerza de hacer mapas y reelaborarlos, refriteando a Efraín Huerta, se deja de hacer mapas conceptuales malos. Compren el libro Palabra, va a valer la pena, se van a divertir y acepten el regalo del doctor Santa Claus, que vale la pena. Bueno, estamos en el tiempo, solamente que quería agradecer a María Luisa y también a la Coordinación de Educación Multimodal que grabó esta presentación y la transmitió en vivo por YouTube. No se los dije antes porque entonces todo el mundo iba a estar en sus teléfonos y ya no nos iban a ver a nosotros, ¿no? Pero bueno, fue transmitido, veremos, como decía Bruno por ahí, a ver si logramos romper ahí los anchos de bandas de varias universidades en el mundo, ¿no? Les agradezco eso, ¿no? Bueno, está el libro. También agradezco a varios de los colegas que están aquí y amigos. Algunos de ellos hicimos 2 seminarios porque ya decían que ya venía el libro, e hicimos un seminario de metodologías de análisis de las representaciones visuales en la maestría de Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, y después hicimos un seminario sobre análisis de las representaciones externas en el doctorado en Investigación Educativa y el doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, de los cuales veo ahí algunos estudiantes. Gracias por estar por acá, colegas, ¿no? Y bueno, pues nos quedan 15 segundos. Gracias. Gracias, hasta luego.